Damas y caballeros, vamos a continuar con nuestra próxima ponencia, la ponencia número 6 sobre bioeconomía como necesidad y oportunidad para América Latina y el Caribe, para lo cual el día de hoy nos acompaña el señor Hugo Chavarría desde Costa Rica. Conozcamos brevemente su experiencia profesional. Él es máster en Comercio Internacional y egresado en licenciatura en Economía. Cuenta además con estudios de evaluación de políticas públicas, modelaje económico, comercio internacional, herramientas para la economía ambiental, entre otros. Desde el año 2018 ocupa la gerencia del Programa Hemisférico de Bioeconomía y Desarrollo Productivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, donde es funcionario desde hace más de 12 años como especialista en temas relacionados con análisis estratégico, políticas para la agricultura, competitividad, desarrollo sostenible, comercio internacional, entre otros. Y como resultado de estos trabajos ha participado como autor y coautor en más de 25 documentos técnicos publicados. Ha dictado una gran cantidad de seminarios y talleres internacionales y ha sido docente en programas de capacitación relacionados con la formulación, implementación y análisis del impacto de políticas en la agricultura. Para nosotros es un gusto contar con su presencia. Tenemos un espacio de entre 30 y 40 minutos. Si surge alguna pregunta, todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, los invitamos a formularla. Como les decía, desde Costa Rica nos acompaña el señor Hugo Chavarría. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Realmente muchas gracias a los organizadores. Es un gusto y un honor estar acá con ustedes. Bueno, yo preparé una pequeña presentación. Vamos a ver si me encuentro. Eso. ¿Ahí la ven bien? ¿Sí? Ahí la vemos perfectamente. Perfecto, ok. Bueno, entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Como les decía Paola, mi nombre es Hugo Chavarría, soy el gerente del Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Yo tengo sede en la sede central del instituto en San José, Costa Rica, y bueno, y por acá gestionó parte de mi invitación a algunos colegas peruanos, y por supuesto que la representación del ICA en Perú, en ese país. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por haberme considerado para este importante evento. Entonces, bueno, durante estos próximos 35 minutos, yo quería conversarles un poquito sobre el tema bioeconomía, sobre, bueno, qué es la bioeconomía, porque nosotros desde el ICA consideramos que la bioeconomía es una apuesta estratégica para la región, una apuesta estratégica para América Latina. De hecho, nosotros decimos que la bioeconomía es tanto una necesidad como una oportunidad. Contarle un poquito sobre cuál ha sido la evolución de la bioeconomía en la región, cómo ha venido evolucionando tanto desde el punto de vista de negocios como de políticas, y al final contar un poquito, bueno, sobre lo que nosotros desde nuestra visión consideramos que es necesario para realmente potenciar la bioeconomía como modelo y como estrategia de desarrollo sostenible para América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, la bioeconomía es un concepto reciente, es un concepto relativamente nuevo, por eso consideramos que era bueno empezar contando un poco qué es. ¿Qué es? En términos súper sencillos, hoy existe una nueva frontera de ciencia y de tecnología. Hoy existe una nueva frontera en ciencias biológicas, en física, en química, en tecnologías para la información y para la comunicación, etcétera, que nos permiten aprovechar de manera sustancialmente diferente, nos permiten aprovechar de manera más eficiente y más sostenible tanto los recursos como los principios biológicos para producir bienes y servicios para toda la economía. Eso es bioeconomía. Es el uso de esa nueva frontera de tecnología de conocimiento para aprovechar más eficiente y sosteniblemente los recursos biológicos, es decir, que cuando hablamos de recursos biológicos, hablamos de la agricultura, hablamos de los bosques, hablamos de la ganadería, hablamos de la pesca, etcétera. Pero no solamente para aprovechar ese recurso biológico, sino también el principio biológico. ¿Qué significa esto? Bueno, todas esas reacciones físico-químicas que ese recurso biológico utiliza para la alimentación, para la reproducción, para la limpieza, etcétera. Qué sé yo, por ejemplo, la fotosíntesis. Bueno, la fotosíntesis es un principio biológico que puede
ser utilizado por esta nueva frontera y de tecnología para producir bienes y servicios, ya no únicamente para alimentos, para bienes agro, sino para toda la industria. La bioeconomía es una biologización del proceso productivo. Es una réplica de lo que anteriormente hacíamos con recursos fósiles. Eso es, en términos sencillos, bioeconomía. Aquí estamos hablando de varios conceptos. Estamos hablando del uso de esas nuevas ciencias, tecnología y conocimiento. Estamos hablando de recurso biológico. Estamos hablando de eficiencia y sostenibilidad. Y estamos hablando de poder utilizar todo eso para producir bienes y servicios para toda la economía. Ok. Ahora sí. Bueno, una vez repasado qué entendemos nosotros por bioeconomía, lo primero que queremos decir es que desde el ICA nosotros consideramos que la bioeconomía es una apuesta estratégica primero para solventar las necesidades de la región. ¿Cuáles son las necesidades de la región? Bueno, si me hubieran hecho esta pregunta hasta enero de este año, posiblemente yo hubiera enfocado nada más en la primera parte del cuadrito, lo que dice de largo plazo. ¿Cuáles son esas necesidades? Bueno, que tenemos una población sustancial o tendremos una población sustancialmente más grande, sustancialmente más adinerada. Al 2050 se espera que la mitad de la población sea de clase media y sustancialmente más urbana. El 77% de la población en el 2050 estará en zonas urbanas. ¿Qué significa eso? Eso significa que esa población tendrá gustos y preferencias diferentes, que tendrá más demandas de alimentos, entre un 70 y un 100%. Aumentará la demanda de alimentos, más demanda de energía, se espera que la demanda de energía aumente, energía primaria aumente en un 50%, más demandas de fibras y más demandas de otra serie de productos. Y que esa mayor necesidad de alimentos, de fibras, de energía, tendrá que realizarse en un escenario sustancialmente más complicado. En un escenario en donde habrá más impacto del cambio climático, en un escenario en donde habrá más competencia por los recursos naturales, por el recurso suelo, por el recurso agua. Esas son las necesidades de largo plazo. Esas son las tendencias que se espera que se mantengan en el tiempo por los próximos 30, 40 o 50 años. Bueno, pero este año ha sido radicalmente diferente. Este año se han puesto sobre la mesa nuevas necesidades para la región. Necesidades en temas productivos, necesidades en temas sociales, necesidades en temas de comercio. Bueno, ¿como cuáles? Esto nada más es para ultra resumir el panorama de los últimos 8 o 9 meses en la región. Se espera que para este año el Producto Interno Bruto de los países de la región caiga entre un 7 y un 9,1%. Volveríamos a tener el Producto Interno Bruto que tuvimos hace 10 años, en el 2010. Es decir, posiblemente en tema de crecimiento económico tengamos una década perdida. Al final de este año se espera que cierren 2.7 millones de empresas. Se espera que el comercio agrícola caiga entre un 7 y un 9%. Se espera que la pobreza pase de 185 millones de personas a 231 millones de personas. Es decir, solamente este año tendremos 45 millones de pobres adicionales. El mismo nivel de pobreza que teníamos en el 2005, hace 15 años. Se espera que tengamos 44% de personas desempleadas y que las personas que se acuestan con hambre y que no tienen alimentos, es decir, esas personas que están en inseguridad alimentaria grave o inseguridad alimentaria extrema, pasen de 4 millones a 16 millones en la región. Es decir, un aumento de 269%. Bueno, la bioeconomía ofrece soluciones para esas necesidades, tanto para las necesidades de largo plazo, para esa necesidad de producir más alimentos, más energía, más fibras, en un ambiente sustancialmente más complicado, pero también la bioeconomía sirve como motor para la seguridad alimentaria, para la reactivación socioeconómica. Pero la bioeconomía también permite aprovechar las potencialidades de la región. Por eso es una apuesta en dos ámbitos, tanto en necesidad como en oportunidad. ¿Por qué decimos que la bioeconomía es una apuesta para aprovechar las oportunidades de la región? Bueno, como les decíamos al inicio, la bioeconomía lo que plantea es una biologización del proceso productivo, una biologización del modelo de desarrollo. Y si estamos hablando de biologización, ese es un partido que estamos jugando en nuestra cancha. ¿Por qué? Porque América Latina es riqueza biológica. América Latina tiene 8 de los 15 países más megadiversos del mundo. Tenemos el 23% de los bosques. Tenemos el 28% de las tierras que tienen potencial para incorporarse a la agricultura. Tenemos más de una tercera parte de las reservas de agua dulce del mundo.
Es decir, esto es un modelo en donde nosotros tenemos ventaja comparativa, en donde vamos delante que el resto. Además, nos permite aprovechar nuestras potencialidades en materia agrícola. Ya hoy, América Latina es protagonista en los principales mercados agrícolas del mundo. Ya hoy la agricultura genera cerca del 14% de los empleos. Ya hoy la región aporta cerca del 14% de las exportaciones mundiales agroalimentarias. Hoy somos líderes en agroindustria, en exportación de aguacates, raíces, tubérculos, carnes, etc. Y además permite aprovechar las potencialidades que tenemos o que ofrece esa nueva frontera de tecnologías. Y ofrece principalmente en tres sentidos. Primero, esa nueva frontera de ciencia y tecnología nos permite producir más, mejor y de manera más sostenible. Segundo, nos permite aprovechar mucho mejor lo que producimos. ¿Cómo? Reduciendo las pérdidas, reduciendo los desechos, aprovechando los desperdicios. Y por último, esa nueva frontera de tecnología, de ciencia y conocimiento nos permite agregar mucho mayor valor a lo que producimos, agregar valor en cascada, tanto a la biomasa primaria como a la biomasa residual. Entonces, por eso nosotros decimos que la bioeconomía es un modelo que nos permite tanto solventar nuestras necesidades productivas, nuestras necesidades sociales, nuestras necesidades ambientales, pero también aprovechar nuestras potencialidades biológicas, nuestras potencialidades agrícolas, nuestras potencialidades tecnológicas. Yo no podría decir, ¿realmente necesitamos ser más eficientes y ser más sostenibles? Uno podría decir, bueno, lo estamos haciendo bien. Como región tenemos mejores índices, tenemos mejores indicativos de los que teníamos hace 10 o hace 15 años en términos de eficiencia y sostenibilidad. Bueno, pongamos algunos datos sobre la mesa solamente para que ustedes evalúen. Vean estos gráficos que están acá a la izquierda, que son como unas cajitas con fotos de productos. Ahí tenemos una cajita de café, de arroz, de caña de azúcar, de maíz y de trigo. Bueno, el primer dato que tenemos es el rendimiento promedio del país que produce menos en América Latina en términos de toneladas métricas por hectárea. Entonces, en café, el país que tiene el menor rendimiento promedio produce 0,2 toneladas por hectárea. Y el que tenemos a la derecha es el valor del país que tiene el mayor rendimiento promedio por hectárea en ese mismo cultivo. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que en términos de café tenemos el rendimiento menor a lo interno de la región es de 0,2 toneladas por hectárea. El que produce más produce 1,9 toneladas por hectárea en promedio. Entonces, ojo la brecha. A lo interno de la región tenemos una brecha de casi 10 veces en los rendimientos promedios de café. Lo mismo se repite en arroz. En arroz el que produce menos produce 0,9. El que produce más produce 8,6. En caña de azúcar, el que produce menos 20, el que produce más 120. En maíz, el que produce más 0,8, el que produce menos 0,8 y el que produce más 11,9. Y en trigo 1,5 y 5. Bueno, estos son rendimientos, son datos reales a lo interno de la región. Eso habla mucho de nuestra eficiencia productiva. ¿Estamos siendo eficientes produciendo? Bueno, ustedes juzgarán. El gráfico que está a la derecha es evidencia de eso. El gráfico que está a la derecha lo que muestra es cómo ha crecido la productividad total de los factores en la agricultura del año 91 al año 2015, de manera promedio. Si ustedes ven acá a la derecha, ustedes ven que América Latina tiene un mayor crecimiento que el mundo, y eso es muy bueno. Mientras América Latina creció 2,2 de manera anual, el mundo creció 1,6. Eso es muy bueno. Pero al interno de la región se presentan grandes diferencias. Mientras Brasil está creciendo, la productividad total de los factores está creciendo a tasas del 3% anual, en los países del Caribe no llega ni a 0,8%. O en la región andina, por ejemplo, no llega ni a 1,4%. Entonces, tenemos grandes diferencias al interno de la región en eficiencia productiva. Bueno, eso es lo que producimos. Ahora, ¿cómo lo aprovechamos? Bueno, veamos algunos datos de cómo lo aprovechamos. El gráfico de la izquierda. ¿Cuánto estamos dejando botado en esos rubros productivos a lo largo de todas las cadenas? ¿Cuáles son las pérdidas de alimentos? Bueno, en frutas y hortalizas,
las pérdidas de alimentos representan más del 55% del total producido. En raíces y tubérculos 40%, en pescados y mariscos 33%, cereales 25%, carnes 20%, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente tenemos grandes brechas en la eficiencia productiva, sino que también tenemos grandes deficiencias aprovechando eso que producimos. Mucha de la biomasa generada queda botada, queda perdida a lo largo de la cadena. Bueno, veamos el rubro el gráfico de la derecha. ¿Cuánto representan esos desechos y desperdicios en esos mismos rubros? Bueno, el suero de la leche, que es botado, que es desperdiciado, representa el 70% de la producción de leche total. En el caso de café, el mucílago, la cascarilla, la pulpa, todo ese desecho que en el mejor de los casos no es aprovechado, en la mayoría de los casos más bien se convierte en un tema que tiene un impacto ambiental negativo porque es tirado a los ríos, porque genera contaminación de suelos, etc. Bueno, eso representa el 60% del peso del café. En la caña, el residuo representa el 60% también. Los desechos de los cítricos representan el 50% del peso del cítrico, etcétera, etcétera. ¿Lo estamos aprovechando? En la gran mayoría de los casos, sí. Entonces, en resumen, tenemos grandes brechas en la eficiencia de producción, tenemos grandes pérdidas a lo largo de la cadena, y eso, que son desechos y desperdicios, o que hoy consideramos desechos y desperdicios, representan un altísimo porcentaje del peso de la producción total. Y por último, ¿en qué estamos utilizando ese recurso biológico? ¿En qué estamos utilizando esa producción de maíz, esa producción de leche, esa producción de café? Bueno, en la gran mayoría de los casos la estamos utilizando para venderla como commodity, sin agregación de valor, como agricultura primaria. Bueno, ¿cómo han venido creciendo estos mercados de agricultura primaria? Esos son las barras de la derecha que tenemos ahí con rojo. En los últimos 10 años, esa agricultura primaria de manera anual ha venido creciendo entre el 1,8 y el 4,45, en el mejor de los casos, que es aceite vegetal. La carne ha crecido 1,8, los lácteos 1,85, el azúcar 1,9. Esas son las tasas de crecimiento de los mercados mundiales de la agricultura primaria. Si nosotros hiciéramos un aprovechamiento diferente de ese recurso biológico para la elaboración de bioproductos, bueno, ¿a qué mercados podríamos apostar? Esas son las barras azules. Esas son las tasas de crecimiento de los mercados de bioproductos en los últimos 5 años. También crecimientos anuales. Los biocombustibles han venido creciendo al 25%. Los bioplásticos al 20%, biofertilizantes al 14%, biofármacos al 12-13%. Material de siembra al 12%. Entonces tenemos grandes brechas en la eficiencia de producción, tenemos grandes brechas en la valorización de lo que producimos y tenemos grandes brechas a los mercados a los que apuntamos. En términos sencillos, viéndolo en una cadena específica, ok, ¿cómo se traduce todo eso? Todos esos conceptos de bioeconomía, todo ese abordaje, ¿cómo se traduce en una cadena específica? Bueno, esta es la cadena del café, pero uno podría hacer el mismo ejemplo para otras cadenas. Significa de que nosotros podemos aprovechar esa nueva frontera de ciencia y tecnología para hacer un mejoramiento genético de esa cadena, de ese rubro. En el caso de café, significaría generar un material vegetativo de café con mayor crecimiento, con mayor capacidad de reproducción, que sea más resistente al estrés climático, que tenga mayor rendimiento, que tenga mayor calidad. Eso es bioeconomía. Pero también bioeconomía es utilizar esa nueva tecnología para generar prácticas agronómicas que sumen tanto a la sostenibilidad ambiental como a la eficiencia productiva. Aquí estamos hablando de ecointensificación. Ahí estamos hablando de manejo de suelos, de árboles de sombra, de abonos orgánicos, de aprovechamiento de los servicios de polinización, de uso de microorganismos en suelo, etc. Pero también, a través de esa nueva frontera de ciencia y tecnología, podemos aumentar la eficiencia en la cadena para reducir lo que dejamos perdido y para aprovechar los residuos y los desechos para generar productos para autoconsumo. Pueden ser, por ejemplo, bioenergías, pueden ser bioinsumos. O por último, podemos utilizar también esa nueva frontera de ciencia, tecnología y conocimiento para aprovechar toda esa biomasa que genera
la cadena de café, todo ese recurso y de principio biológico para encadenarnos con otras cadenas de alto valor. Para otras cadenas energéticas, por ejemplo, como el biodiesel, el bioetanol, etcétera, pero también para otros materiales. Por ejemplo, hoy ya encontramos casos y casos de mucho éxito en donde se utiliza el mucílago, la pulpa, el pergamino, etcétera, para generación de absorbentes de olor, de bioinsumos para fertilizantes y abonos, para elaboración de alimentación animal, antioxidantes, industria alimentaria, productos para el tratamiento de agua, biocosméticos, polímeros vegetales, etc. ¿Cuánto de eso estamos haciendo? La verdad es que bastante poco. ¿Cuál ha sido la evolución de la bioeconomía en América Latina y el Caribe? Bueno, y ese era el segundo punto que queríamos comentarle muy rápidamente. Para ser sincero, América Latina, o por lo menos algunos países de América Latina y el Caribe, han sido o fueron adoptantes tempranos de mucha de esta tecnología y hoy son líderes en negocios de la bioeconomía. Eso es posible decirlo, por ejemplo, en temas de aplicaciones biotecnológicas, en temas de bioenergías, en temas de bioquímica, aprovechamiento de la biodiversidad, agricultura baja en carbono, etc. Entonces, en términos de negocios, la región es protagonista. Realmente la región puede sacar pecho y puede decir de que hoy está liderando parte de los mercados internacionales de productos de la bioeconomía. Sin embargo, en términos de política, no. En términos de políticas y de institucionalidad, la historia es otra. Esa está muy recientemente cuando los países han puesto este tema dentro de la agenda política y han dado la importancia requerida, sobre todo a partir de que se dieron cuenta de los ejemplos empresariales, del impacto socioeconómico que esto podía generar. En términos de negocios, como les decía, bueno, en términos de negocios en bioenergías, Brasil, en el caso de etanol, es el segundo productor mundial, produce cerca de 1/3 parte de todo el bioetanol del mundo, es el primer exportador mundial. Al día de hoy, más de 1/3 parte de la gasolina en Brasil ha sido sustituida por etanol. Lo mismo sucede en el caso de Argentina, con biodiesel, tercer productor mundial, primer exportador, segundo consumidor mundial, etc. Y esto ha generado grandes impactos productivos, grandes impactos comerciales y grandes impactos sociales y ambientales. Por ejemplo, hay un estudio recién lanzado que evaluó el biodiesel argentino en comparación con la norma europea y descubrió que el biodiesel argentino tiene un 70% menos de emisión de dióxido de carbono que la norma europea, que solamente a través del biodiesel exportado, nada más el exportado, sin contar el que se produce totalmente, se han logrado ahorrar más de 14 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y si contabilizamos toda la producción de biodiesel de Argentina, ahí nos estamos ahorrando la emisión que hubiera 5 millones de argentinos, o lo mismo que hubieran fijado 186 millones de hectáreas de bosque. Entonces, los impactos ambientales son realmente importantes. Es decir, esta industria del biodiesel, así como varias otras bioindustrias, contribuyen con muchísimo a los objetivos de los países en términos de su reducción de sus NDCs. Lo mismo sucede con el tema de biotecnologías agrícolas. Brasil y Argentina son líderes. Hoy la gran mayoría, la enorme mayoría de la producción de maíz, soja y algodón en esos países es con cultivos modificados. Cerca de 430,000 productores que han generado en 7, 8 años, este estudio son como 7 años, han generado 31 billones de dólares en ganancias a sus productores y al igual que en el caso de las bioenergías han generado importantes impactos ambientales. Bueno, y lo mismo con otros ejemplos de negocios de la bioeconomía en América Latina y el Caribe, como por ejemplo todas las estrategias y todas las iniciativas que se tienen en carbono neutralidad, con carne, con café, por ejemplo los NAMAs en Costa Rica, que son estrategias para carbono neutralidad en café, en ganadería, en arroz. Argentina tiene programas similares, Uruguay, Paraguay, etc. Hay diferentes ejemplos de éxito en la región. Entonces, en términos resumidos, la región ha tenido un papel protagónico en términos de negocios. Aunque inicialmente no se le llamaba así, cuando se empezaron a registrar los primeros eventos biotecnológicos en Argentina, todavía la palabra de bioeconomía no se manejaba. Pero lo cierto es que es eso, lo cierto es que es ciencia, es tecnología, es innovación para un aprovechamiento más eficiente y sostenible del recurso biológico.
Eso es bioeconomía, esa es exactamente la definición de bioeconomía. En términos de políticas, como les decía, bueno, en términos de políticas la historia es un poco diferente. Cada uno de los países, es cierto, cada uno de los países ha generado herramientas, ha generado normativas en aquellas áreas de la bioeconomía donde tiene más potencial. Entonces, así aparecen algunas herramientas en biotecnología en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, inclusive en Colombia. O algunas estrategias para aprovechamiento de la biodiversidad en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en Ecuador, pero en términos de estrategias dedicadas a la promoción de la bioeconomía, el único país que hoy tiene una estrategia formulada y aprobada es Costa Rica, que lo lanzó a inicios de este año. Está en proceso en este momento Colombia, está en proceso Uruguay, están en construcción de sus estrategias nacionales de bioeconomía, pero el único país al día de hoy es Costa Rica, que lanzó su Estrategia Nacional de Bioeconomía 2020-2030. Eso, a diferencia, y ahí sí hay una brecha monumental con los desarrollos en Europa. En Europa prácticamente, bueno, primero hay una estrategia regional en bioeconomía. La Unión Europea tiene una estrategia en bioeconomía que ya va por su 4ª edición. Además, los países tienen una estrategia nacional de bioeconomía y a su vez hay una gran cantidad de territorios al interno de los países que también tienen estrategias territoriales. Entonces ahí sí hay una gran diferencia en relación con lo que ocurre al interno de la región. Si nosotros tuviéramos que resumir cómo América Latina puede aprovechar esas potencialidades de las que hablábamos, esas potencialidades biológicas, esas potencialidades productivas y esas potencialidades científicas para promover a la bioeconomía como estrategia de desarrollo sostenible, posiblemente nosotros entraríamos bueno, entre las principales en estas 7 áreas, en estos 7 componentes. Lo primero es, tenemos que sensibilizar, convencer y concientizar. Como les decíamos, bueno, la bioeconomía es un concepto, es un abordaje bastante reciente. Entonces tenemos que realmente evidenciar que toda esta narrativa y que toda esta retórica que yo les he venido contando en los últimos 20 minutos, eso tiene impactos demostrados en lo productivo, en lo comercial, en lo ambiental y en lo social. Es decir, que el aprovechar la biomasa de manera eficiente y sostenible contribuye tanto al modelo de negocios, que también apoya a los países en sus compromisos ambientales, que también genera empleo en los territorios rurales, que también eso es necesario demostrarlo. ¿Cómo? A través de casos de éxito, a través de sistematización de experiencias exitosas, a través, etcétera. Hasta que eso no suceda, nosotros no vamos a tener una base de actores convencidos. Lo segundo es necesitamos generar los marcos normativos que no solamente viabilicen, pero los casos todavía no son viables. Por ejemplo, en muchos países de Centroamérica, aunque podamos utilizar la biomasa para la generación de energía, no es viable porque todavía existe impedimento para que eso suceda. Entonces, bueno, necesitamos generar marcos regulatorios que viabilicen esos nuevos negocios de la bioeconomía, pero que además nos aseguren de que eso se va a realizar en un marco de sostenibilidad, un marco de seguridad. Tercero, necesitamos fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación para todos estos nuevos negocios. Eso pasa por la generación de pilotos, el escalamiento de tecnologías, el fomento de clústeres, etc. Cuarto, necesitamos fomentar las capacidades técnico-científicas para estos nuevos aprovechamientos de la bioeconomía, porque en la mayoría de los casos no existen. A nivel nacional no existen porque estamos hablando de un nuevo modelo productivo. Quinto, necesitamos generar estímulos financieros y fiscales para fomentar estos nuevos negocios de la bioeconomía. Todavía algunos de estos negocios de la bioeconomía, y ahí lo voy a ligar al siguiente punto, todavía no son rentables. ¿Por qué? Porque no existen mercados desarrollados para ellos. Bueno, entonces necesitamos generar estímulos financieros y fiscales y además instrumentos para el fomento de mercados. ¿Qué han hecho algunos países? Por ejemplo, recurrir a las compras públicas. Brasil recurre a las compras públicas para el fomento de los mercados de la bioeconomía. Cuando el Estado tiene un papel tan grande como en algunos de nuestros países latinoamericanos, las compras públicas son motores para el crecimiento de estos nuevos bioproductos. Ahí hablamos también de etiquetado, de estándares, de regulación, etc. Y por último, necesitamos generar políticas para poder atraer esa inversión
a los territorios rurales, que ahí es donde se hará esta nueva industrialización inteligente de la biomasa. Porque lo que nosotros estamos hablando es de una nueva industrialización inteligente de la biomasa. Utilizamos todo lo que antes era residuos, desechos y desperdicios para generación de nuevos bioproductos. ¿A dónde debe ser realizado eso? En el territorio. ¿Por qué? Porque si yo tomo esos residuos y esos desechos y los traslado, eso me mata el modelo de negocio. Porque esos residuos y desechos son intensos en agua, pesan mucho, tienen un alto costo de transporte. Entonces necesitamos generar esa nueva industrialización ahí en el territorio. Y la mayoría de nuestros territorios rurales no tienen las condiciones adecuadas para esa nueva inversión. Bueno, esas son las políticas de localización industrial territorial. Bueno, y ya para cerrar, conscientes de que esa es la ruta, conscientes de que por ahí es donde tenemos que avanzar, nosotros desde el ICA hemos direccionado hacia esas áreas. Entonces, bueno, estamos trabajando en temas de sensibilización y difusión, estamos tratando de acercar a la región a los principales espacios internacionales de la bioeconomía. Hace poco, digamos, en octubre, fuimos huéspedes de la Conferencia Internacional de Bioeconomía Aplicada, en donde participan 12 o 14 de las principales universidades del mundo. La semana antepasada fuimos socios del Global Bioeconomy Summit, que es el evento político de mayor importancia en la bioeconomía en el mundo también. Generalmente se hace en Alemania, pero bueno, esta vez se tuvo que hacer de manera virtual, en donde hubo un papel protagónico para la bioeconomía en América Latina y el Caribe. Tuvimos plenarias, workshops, exhibiciones, etcétera, en donde el objetivo es acercar a los tomadores de decisión, a la academia, a la empresa privada, a estos espacios mundiales, por dos razones. Primero, para evidenciar el potencial que tiene América Latina en temas de aprovechamiento de la bioeconomía, y lo segundo, para convencer, y lo segundo es para evidenciar a los actores locales de lo que es posible y de lo que está siendo posible en otros países y territorios. Estamos trabajando también desde el ICA en conjunto con otros socios en el fortalecimiento de capacidades. Tenemos un curso de bioeconomía en América Latina, en donde ya en las 2 primeras ediciones hemos tenido más de 3.500 estudiantes matriculados. En cada uno de los países donde se realiza este curso, que el curso es virtual, lo acompañamos con giras de campo a terreno, giras de campo demostrativas para que los estudiantes vean, se sensibilicen, vean con sus ojos lo que ha sido posible a través de esta nueva industrialización inteligente de la biomasa en términos de creación de empleo, en términos de rentabilidad, en temas de sostenibilidad, etcétera. Y bueno, y estamos ampliando nuestra cartera de formación de capacidades, y durante los últimos meses de este año y los primeros meses del siguiente estaremos lanzando cursos en eficiencia energética, biocombustibles, bioeconomía y las cadenas del agro, bioemprendimientos, etcétera. También estamos generando algunos juegos didácticos en conjunto con algunas representaciones del ICA en los países. Estamos trabajando también en apoyar a los países en la construcción de políticas, estrategias y normativas para la bioeconomía, y no solamente para la bioeconomía en general, como lo está construyendo Costa Rica, Uruguay o Colombia, que les contaba, sino también para esos senderos específicos de la bioeconomía. Entonces trabajamos en acompañamiento a los países a generar marcos normativos en temas de bioseguridad, en temas de bioenergías y biocombustibles, en temas de aprovechamiento de biodiversidad, bioemprendimientos, etc. Y estamos trabajando también en conjunto con los países y con otros socios en la promoción de los negocios de la bioeconomía en las cadenas específicas del agro y de los territorios rurales. ¿Qué hacemos acá? Bueno, hacemos principalmente 3 cosas. Primero, hemos generado algunas herramientas, guías y metodologías para identificar qué es posible en temas de la bioeconomía en las cadenas específicas. Para eso caracterizamos la cadena, el territorio, los actores, la biomasa disponible, las demandas de los mercados, las tecnologías, etcétera, e identificamos cuáles de los negocios de la bioeconomía tienen lógica en temas de rentabilidad, en temas de sostenibilidad dentro de esas cadenas específicas. Una vez realizado eso, apoyamos a los actores en temas de prospección tecnológica. ¿Cuáles son las tecnologías que existen para posibilitar y para realmente echar adelante esos negocios que tienen viabilidad y que tienen rentabilidad? Y por último, trabajamos con los actores de la cadena para fomentar capacidades, para formular planes de negocios y llevarlos a la práctica. Entonces, ese es nuestro trabajo en cadenas. Hemos trabajado y trabajamos en cadenas de café, cacao, aguacate, cultivos fortificados, y más recientemente estamos entrando a trabajar
también en temas de palma, lácteos y cañas de azúcar. Entonces, bueno, ese es nuestro trabajo desde el ICA. Eso evidentemente no lo podemos hacer solo, estamos trabajando con una gran cantidad de socios, aliados internacionales, y por supuesto que en conjunto con todas las representaciones del ICA en los países. En la representación del ICA en Perú específicamente, hemos trabajado mucho con la cadena de cacao con muy buen suceso. A manera de conclusión, nada más quisiera resaltar 3 puntos. Bueno, el COVID ha venido a incrementar los retos que tenemos como región. Como les decía, en algunos casos nos devolvimos 10 años en temas de crecimiento económico, en otros casos nos devolvimos 15 años con temas de pobreza. Hoy están más lejanos que nunca aquellos objetivos de desarrollo sostenible que nos habíamos planteado en algún momento. Bueno, y eso nos obliga, es indispensable que seamos más eficientes, más sostenibles y más inclusivos. Tenemos enormes retos por delante como región. Bueno, y en este nuevo escenario, y sobre todo considerando la riqueza biológica de la región, la bioeconomía se convierte en una estrategia que no solamente promueve la seguridad alimentaria, sino también la reactivación socioeconómica de los países. Sin embargo, aquí no hay recetas únicas. Sin embargo, aquí nosotros no tenemos que copiar lo que ya en otro caso dio resultado. Bueno, para Argentina, bioeconomía es tecnología aplicada a la agricultura, son bioenergías, bueno, pero hay países o tenemos países que tienen diferentes características, potencialidades. Entonces, en otros casos, bioeconomía será valorización de la biodiversidad, etcétera. Entonces, bueno, aquí no hay recetas únicas. Cada uno de los países tiene que construir las estrategias, las políticas y los instrumentos que se requieren de acuerdo a su potencialidad y de acuerdo a sus características. Y bueno, y nosotros desde el ICA evidentemente estamos a la orden para acompañarlos en este proceso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Chavarri, por su brillante exposición. Realmente el COVID nos ha puesto sobre la mesa grandes desafíos, ¿no es cierto?, para avanzar y rearmar. Es como una especie de rompecabezas que tenían armado todos quienes tenían proyectos y se desarmó todo y hay que volver a crearlo. Y justamente apuntando a lo que usted decía al final, tenemos aquí un aporte de Rocky Julca y dice: la bioeconomía aplicada genera industria nacional si el Estado la promueve, pero como región no todos los involucrados tienen la misma visión, ¿cierto? Sí, efectivamente, acá requerimos un papel importante del Estado. Como yo les decía anteriormente, por ejemplo, como región nosotros tenemos una enorme potencialidad, principalmente a partir de nuestra disponibilidad del recurso biológico. Sin embargo, para aprovechar ese recurso biológico requerimos una participación activa del Estado. Primero, para la generación de normativa, para que esa valorización de esa biomasa sea sostenible, sea inclusiva, etcétera. Eso solamente puede ser realizado a través de política pública. Aunque nosotros tenemos, como les decíamos antes, a 8 de los 15 países más megadiversos, en muchos casos todavía no tenemos reglas claras sobre cómo aprovechar esa biodiversidad. Es más, en muchos de los casos todavía no sabemos cuál es la biodiversidad que tenemos y qué es posible a partir de ella. Bueno, esos ejercicios de bioprospección, por ejemplo, que son el punto de partida, solamente a través del Estado pueden ser realizados. Segundo, necesitamos instrumentos de mercado para fomentar esa nueva industria. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, gran parte de esa industria hoy todavía no está madura. Entonces, bueno, requiere que el mercado jalonee y ese jaloneo del mercado en la gran mayoría de las veces también solo puede ser realizado a través de política pública. Y tercero, necesitamos política pública para que los territorios rurales tengan las condiciones adecuadas para esa nueva inversión que se requiere. Todo eso es participación del Estado. Entonces sí, en resumen, tenemos un enorme potencial como región, pero necesitamos la participación activa del Estado para generar esas condiciones habilitantes y condicionantes. Muy bien, un trabajo mancomunado. Muchísimas gracias, señor Hugo Chavarría, con su visita desde Costa Rica. Muchísimas gracias por todos los aportes que nos ha brindado. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Adiós.